como parte de las estrategias y de los acuerdos que a los que hemos llegado, la Subacademia de Política Exterior e Historia de México, hemos decidido incursionar algunos materiales y hacer menciones sobre la política exterior para facilitarles a ustedes el aprendizaje, y sobre todo sabiendo que política exterior es una materia integradora y que el área de política exterior es considerada uno de los rubros o módulos importantes también dentro del Ceneval. Por lo tanto, vamos a hablar un poquito de lo que son los inicios de la política exterior. Tú en la plataforma vas a tener tres lecturas. Una de ellas haciendo referencia al aspecto teórico metodológico de lo que es política exterior, que es proyecto de nación, interés nacional, factores exógenos, endógenos, en fin. Y tendrás dos lecturas en donde tú comenzarás a percibir cómo se van dando las relaciones, sobre todo de México con España, nuestra madre patria, antigua metrópoli, así como también las relaciones con los Estados Unidos, porque sin duda alguna los Estados Unidos han jugado un papel determinante también en la política exterior de México. Ahora bien, antes de entrar de lleno, porque inminentemente vamos a analizar la política exterior desde 1821 hasta 1940, me gustaría en esta ocasión ofrecerte, digamos, un panorama muy general para que tú tengas esta radiografía de lo que ha venido siendo la política exterior de México desde su independencia. Bueno, obtenida la independencia, lo primero que buscarán nuestros líderes es el reconocimiento de México como nación. Obviamente buscar que España reconociera a México, cosa que no va a ser hasta 1836, es decir, 15 años después de consumada la independencia, y esto se dio después de la muerte de Fernando VII. Por otro lado, debido a esta falta de reconocimiento por parte de España, también el defender nuestra soberanía, o sea, es decir, reconozcan a México como una nación con sus fronteras. Obviamente, si una nación no reconocía, pues la gran amenaza es de ser invadida, de ser ocupada. Y eso pues le va a pasar a México en 1829, por ejemplo, con el intento de reconquista por parte de Isidro Barradas, o lo que fue la intervención francesa, también conocida como Guerra de los Pasteles, antes la pérdida de Texas, ¿no? O en su momento la guerra con los Estados Unidos, en fin. Entonces, por eso repito, esa necesidad que tenía México desde 1821, después de consumada la independencia, de buscar el reconocimiento y la defensa de su soberanía. Obviamente, entre 1821 y hasta 1867 fueron años muy complicados. Existen algunos autores como Roberta Layuz, que es una diplomática y que tiene una obra que en su momento vamos a leer, que se llama Historia Mínima de las Relaciones Exteriores de México, 1821-2000, mencionarles que ella dice que en estos años México no tuvo política exterior, aunque obviamente hay otros autores que consideran que sí hubo política exterior porque se estaba definiendo el perfil de nuestra nación. ¿Ok? Bueno, independientemente, en 1821 y hasta 1867 encontramos episodios que son complicados para nuestro país. El primero de ellos es que, repito, España no reconoce a México, luego entonces la Santa Sede o Francia tampoco reconocen a México. Esto se va a ir dando con el paso del tiempo. Obviamente tendremos el incidente de 1829 cuando Isidro Barradas intenta reconquistar el país, pero fracasa. En 1835, 1836 en la independencia de Texas, la primera pérdida de territorio. Aunque también habría que mencionar que después obviamente de este incidente, también hay que mencionar que después de que Agustín Iturbide deja de ser emperador, México va a perder Centroamérica. Lo veremos en su momento, pero quiero que vayan entendiendo. México va a perder Centroamérica, se queda solo con Chiapas, pierde Texas, la primera intervención francesa, que es la Guerra de los Pasteles. Después viene la guerra con los Estados Unidos, donde perdemos más de la mitad del territorio. De ahí una etapa complicada con Santa Anna, que son los últimos años donde él realmente gobierna, 53-55. Se vuelve a perder territorio, pero no mediante una guerra, sino ahora sí se vende, que fue la Mesilla. En el Inter tenemos invasiones de filibusteros, que tras la fiebre del oro en California buscan
ver qué otros territorios de México tiene oro, en Sonora o en la península de Baja California. Eso por un lado. Por otro, después del último gobierno de Santa Anna, viene el conflicto liberal conservador, la Constitución del 57, la Guerra de Reforma. Durante la Guerra de Reforma, pues Juárez anuncia, le pide al Congreso la suspensión del pago de la deuda. El Congreso acepta y esto va a provocar la reunión en Londres, donde participa España, Gran Bretaña y Francia, siendo Francia la menos afectada por la deuda, pero de todos modos había deuda con Francia, y deciden mandar tropas a Veracruz para controlar las aduanas. En 1800, finales del 61, principios del 62, Juárez, intentando negociar, se da el rompimiento con Francia. España y Gran Bretaña regresan, y aquí viene la segunda intervención francesa. Acto seguido, el segundo imperio mexicano, el imperio de Napoleón Bonaparte. De ahí viene una etapa que dirían algunos que es la década nacional, que se suma con la Guerra de Reforma, donde Juárez y el proyecto republicano están luchando contra Maximiliano y el proyecto conservador de la monarquía. Siempre cabe aclarar que en este periodo México estuvo negociando en desventaja debido a esta falta de reconocimiento. Irá obteniendo el reconocimiento con el pasar del tiempo, pero a un costo elevado. Y entonces cuando toman Querétaro, Maximiliano se rinde, lo fusilan. Viene una frase que retoma Benito Juárez de Immanuel Kant, que es: entre los hombres como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Obviamente esta frase sirve de referencia para la llamada doctrina Juárez en política exterior, en la cual México, aunque queda aislado del mundo, aunque tiene vínculos con Estados Unidos y algunas naciones de América Latina, con Europa rompe completamente y obviamente busca la igualdad de condiciones. Esto a partir de 1867 y hasta 1876, antes de la llegada del Porfiriato, primero con Juárez y después con Lerdo, se va conformando ya las doctrinas de la política exterior. Doctrina Juárez, que ya mencioné, y la doctrina Lerdo, que es la continuación de la de Juárez, de que nunca más se tendría que negociar en desventaja, siempre en igualdad de condiciones. Después, con el arribo de Porfirio Díaz, José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, en 1876 y hasta 1911, lo que nosotros conocemos como el Porfiriato, la política exterior de México se diversificó. Si bien se acercó con los Estados Unidos, también buscó el equilibrio con Europa. Nada con Estados Unidos, y tampoco todo con los Estados Unidos. El equilibrio, entonces, es cuando se da la diversificación. Comienza a haber un mejor entendimiento con los Estados Unidos. E inclusive México junto con los Estados Unidos son árbitros de Centroamérica, de los acontecimientos que se dan en Centroamérica. Cuando viene la revolución y que pone fin al Porfiriato, pues obviamente las cosas van a cambiar un poco entre 1911 y 1945, digamos, porque en primer lugar todavía México, ahora que ya no está don Porfirio, está también con la amenaza de un posible intervencionismo por parte de los Estados Unidos. Recuerden que en 1914 se va a dar la ocupación del puerto de Veracruz. En ese tenor también destaca la doctrina Carranza, porque México, si bien no participa en la Primera Guerra Mundial, lo que busca Carranza es los principios de la solución pacífica de los conflictos, la no intervención, el reconocer a los pueblos, ¿no? Más bien no condicionar el reconocimiento a los pueblos o a los gobiernos, más bien a los gobiernos. Después de Carranza, pues obviamente destaca la doctrina Estrada, porque México no forma parte de la Sociedad de las Naciones en su fundación, sino años después, ya cuando la Sociedad de las Naciones está en crisis, porque se sale Alemania, Japón, Italia, la Unión Soviética. En ese ínter es cuando también estalla la Segunda Guerra Mundial, y México, debido a que rompe con el eje y que se ofrece a participar con los aliados
comienza a ganar un prestigio que va a obtener sobre todo en organismos internacionales como la ONU, tras su participación en San Francisco, y obviamente también en foros, ¿no?, donde México siempre buscará pues no alinearse ni con los países desarrollados, pero tampoco con los no alineados, digamos, con los de vías de desarrollo. México siempre buscó mantenerse aparte de esta confrontación ideológica entre Oriente y Occidente, aunque obviamente irá cambiando, sobre todo con Salinas, ¿no?, cuando entra la OCDE, porque México pues ya tiene que ser visto como un país en desarrollo, no en vías de desarrollo, sino un país desarrollado. En fin, pero sí, no se puede negar, repito, el prestigio que México tuvo en los foros y en los organismos internacionales, y que hasta la llegada de Luis Echeverría, que comienza también a diversificar las relaciones, hay una política exterior activa donde ya no se condiciona la ideología. Digamos, México comienza a aumentar sus representaciones y sus vínculos con los países del bloque socialista, con los países que están obteniendo, sobre todo en África, ¿no?, sus independencias. En Asia comienza a vincularse, se vincula con Rusia, bueno, la Unión Soviética, después de un malentendido al principio del gobierno de Echeverría, con China también, con Japón. Después, cuando con Miguel de la Madrid México entra al GATT, en su momento era la Organización Mundial de Comercio, cuando entra al GATT, con Salinas pues obviamente el Tratado de Libre Comercio, con Zedillo el tratado con la Unión Europea, buscar un mejor acercamiento con el Estado de Israel, que es nuestro socio, uno de los socios más importantes en compra de petróleo, obviamente con Fox ya para inicios del siglo XXI, cuando ya se está dando la alternancia, con Calderón, ¿no?, el de Más México en el mundo y más mundo para México, las primeras participaciones de México en operaciones para el mantenimiento para la paz en Haití, en el Sáhara Occidental, en fin. O sea, las cosas van cambiando, pero repito, eso lo iremos viendo con el pasar de los módulos, con los periodos. Y ahorita, repito, solo estoy ofreciendo una breve radiografía de lo que ustedes verán, repito, entre 1821 y 1940, pero me parece fundamental que antes de terminar la unidad 1, o ahora sí, con este tema terminamos, pero antes de terminar ustedes puedan hacer sus lecturas, tanto teóricas, metodológicas, como históricas, sobre las relaciones entre México y España, y México junto con los Estados Unidos, para que ustedes vayan entendiendo cómo a lo largo de nuestra vida como nación independiente y hasta la actualidad, nos guste o no nos guste el hecho de compartir frontera con la potencia que representa a los Estados Unidos, pues no podemos operar sin ellos o tan alejado de ellos, pero tampoco podemos ser tan cercano a ellos y buscar parte del equilibrio, ¿no? Pero bueno, aquí la vamos a dejar.